No, adelante. Señor juez, pretendo destacar el documento que se encuentra agregado a la carpeta, la hoja 35. Estamos hablando de un documento signado por el director del Centro de Reinserción Social El Llano. Tiene como título en constancia de conducta, destaco el siguiente párrafo. El señor Barba tiene buena conducta en internamiento, acata las disposiciones que le implementa el centro, tiene relación de camaradería con sus compañeros, no reporta sanciones ni tampoco notas de conducta. Es todo lo que pretendo destacar, señor juez. Se desahoga la audiencia. Alegatos finales o alegatos de cierre o alegatos de clausura o alegatos de tristeza, como cada quien quiera ver. ¿Sí? No creen que vaya a acusar al fiscal o volver a decir que hay mala conducta. Le cuesta. Al principio, cuando le empezaron a hacer esto el defensor, ya después ni en alegatos iniciales lo decía. ¿Se fijan cómo le arrebatan el mando? ¿Se fijan cómo ustedes pueden dirigir la audiencia y saben a dónde van? Qué importante que conozcamos, fíjense, que conozcamos las condiciones de internamiento y además el trabajo que ha realizado nuestro cliente en prisión. Esto es básico. Porque así vamos a poder quitarle el micrófono a la contraria. Al principio era hasta burdo, perdón por la crítica, pero bueno, es una aula, espero que haya fuego en esta aula todavía. No creo. Hay el beneficio que les comento de reducción de la pena por reparación del daño. Una cuarta parte, pero debe acreditarse que se repara el daño. Y de repente en el juzgado, pues que quizá la víctima, ustedes lo saben bien, que viene a otorgar el perdón, que ya realizó el pago, llame al fiscal, llega el señor fiscal, se toma la comparecencia, me doy por pagado, se firma, todo bien. Siguiente actuación, solicitan el beneficio de reducción de la pena por reparación del daño. Lógico, ¿no? Siguiente, se da trámite, se le da vista al fiscal y contestar al fiscal. Me opongo a que se le conceda el beneficio de reducción de la pena por reparación del daño. Cuando yo lo leía decía, que yo estaba ahí. Y luego a veces pasaba que la audiencia sostenía. Cuando ya había incluso en la carpeta un auto donde se había declarado cumplida la pena. Era un trámite, la audiencia, no había ni litis ni debate. Y todavía se escuchaba decir, me opongo. ¿Por qué? Porque los que trabajamos en el sistema tradicional, que entiendo que somos la mayoría, sabemos que esas diligencias hermosas de preparatoria o las declaraciones ministeriales que también me tocó realizar eran increíbles, porque declaración ministerial, para no entrar a declaraciones preparatorias, no, sí, sí hay puedo, ¿verdad? No sé que sí. ¿Puedo salir a mi camioneta normal? Y si ya fuera, ¿quién sabe? Declara y empieza a declarar. No, si yo fui a agarrar el cuchillo, ya sabrán qué pasó antes, no, pero bueno. Y yo le di todo el fue. Y todos los escriben, todo. Incluso le vamos a decir al defensor que no se acreditarán los elementos objetivos, subjetivos, normativos del cuerpo del delito de lesiones y la responsabilidad del efecto. Pero en todo caso, que se diga casa. ¿No le hacemos así? ¿Verdad que sí? Y luego, ahí estábamos, ya no, 2 tomos. Y en lo que estaba, los conocíamos. Eso ya no es. Ojo, ya no es qué se pasa. Pero bueno, ya porque lo hacía a lo mejor si pierdo el juego. Entonces, escuchabas eso y decías, bueno, no estaba en la declaración. No está. ¿Por qué pasó? Porque aquí estamos escuchando
situaciones que cuando menos merecen que diga algo respecto a eso. Lo torturaron, es ilegal, no sé. Pero ignoramos mucho. Y lo peor era que ¿qué le llegaba al juez? ¿Qué le llegaba al juez? Pues nosotros les poníamos la bendita y hasta levantábamos humo. Y luego después nos daba mucho coraje que el juez no nos oyera bien. Cuando llegamos el procedimiento de humo. ¿Sí recuerdan? Yo no recuerdo cómo se llama el nombre de esta mujer que tiene de la justicia, que tiene la bandita y que no ve bien. No recuerdo yo bien, pero sé que existe. Y esa bendita a veces nosotros la ponemos. Este sistema, creo que tenemos la maravillosa oportunidad de quitar esa bendita. Pero tenemos que aprender a ser leales al procedimiento y es un gran reto. Yo les comento a los chicos de universidad que históricamente estamos ante un momento crucial para la ciudad. Crucial. Que tenemos una responsabilidad ante la sociedad muy grande. Que debemos mucho probablemente y a lo mejor hemos pagado poco. Que tenemos una responsabilidad grande delante de nosotros. Que es darle veracidad a lo que hacemos. Darle la fuerza que tenía antes. Y además, por ahí decían maestros, este sistema es para machitos. Me gusta un poco. Es decir, me gusta porque es para gente leal y coherente. Porque a veces tenemos que prescindir en nuestra estrategia de defensa de conductas que lastiman al proceso. Pero yo confío mucho en las bondades que el propio sistema te da para evitar todo este tipo de situaciones que se vienen dando en los procesos que solo los llenan de cosas inútiles. Y digo inútiles porque le estorban a las partes del juez, pero no solo se han ido introduciendo por los litigantes, ¿no? También por las fiscalías. Escucha uno de repente, no, pues es que sabemos y entendemos que puede perderse el asunto, pero queremos empujar ahí. En este sistema ya no. Y también los jueces, bueno, no, el juez de ejecución. Porque luego también nos aventamos cada lista. Poco nos falta decir, dame 3 días para resolver, ¿no? Seamos honestos, estoy tratando de hacer un ejercicio de hospital. Entonces, todo eso lo tenemos que desaparecer. Y todos ayudamos buscando dar pureza a este sistema acusatorio. Voy a regresar, estas son opiniones personales, se autodestruirán en 5 segundos. Si algo les sirve, qué bueno. Si no, bueno, habremos perdido 5 minutos. Espero que eso no haya ocurrido. Regresamos a ejecución. Estrategias, beneficios, sí, adelante. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Hace rato usted mencionó, y bueno, yo creo que es ahorita la pregunta. Mencionó que el fiscal o el Ministerio Público en determinado momento debe tener observancia y debe de vigilar el buen internamiento o el trato en el internamiento a los reos. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo nos puede mencionar esta función, cómo la ejerce el Ministerio Público? Considerando que la figura del Ministerio Público ahorita que muchos de nosotros tenemos es una figura donde vulnera derechos humanos, viola totalmente el procedimiento y no respeta los derechos humanos de las personas que tienen a su disposición. Bueno, debo precisar, si eso dije, no es obligación del fiscal, única y exclusivamente. Yo diría que es obligación de todos los sujetos procesales, y voy a tomar como fundamento una tesis de jurisprudencia que dice que todos los sujetos procesales, en el ámbito de su competencia, deben revisar que se respeten los derechos fundamentales en el tratamiento. Yo le voy a decir algo, en la experiencia adquirida, la Fiscalía al interior
con sentencias condenatorias interviene muy poco. Pero muy poco. Yo creo que el trabajo arduo, fuerte, es de autoridad penitenciaria primero, porque es el que está ejecutando materialmente, posteriormente el juez de ejecución y el defensor. El fiscal, de verdad, en mi experiencia, no tiene tanta intervención sentencial, tiene muy poca intervención. A mí lo que no me gusta es que continuemos con este tipo de conductas de oponerme por oponerme, cuando no tiene un fin práctico en el proceso. ¿Sí? Y los derechos fundamentales, bueno, primero constitucional, todos tenemos que vigilar que se respeten, pero en su pregunta expresa, el fiscal tiene muy poca intervención. Y poco a poco hemos ido trabajando con ellos. Yo creo que donde está el trabajo fuerte de discusión es con la autoridad penitenciaria, que ahí sí hemos encontrado costumbres muy arraigadas respecto al sistema anterior de tratamiento de los internos. Sí. Bueno, sobre todo los abogados defensores, dice usted, pero simplemente si a los mismos abogados defensores se nos violan nuestros derechos, ¿cómo vamos a vigilar los derechos de los que están internos si únicamente para ir a verlos se nos violan nuestros derechos? Fíjense que esa pregunta era necesaria, no solo oportuna, y qué bueno que toca el tema. Es que hasta allá tenemos que trabajar, hasta allá tenemos que ir. Todos los días al principio del juzgado, los abogados iban y nos decían, no me dejan ni entrar. ¿Cómo voy a vigilar cómo está él? La ley de ejecución sí da un procedimiento, y la ley nacional también. Es decir, abusadillos. ¿Qué dice así? Abusadillos. La ley de ejecución sí les da las herramientas. No quiero mentir, pero artículo 46 de la ley de ejecución de sanciones penales. Hay un recurso para todas aquellas conductas u omisiones que realice la autoridad penitenciaria. Y el juez de ejecución tiene incluso la posibilidad de suspender actos. Y lo hemos hecho. Ahí debo decir, agradezco mi experiencia en el juzgado del distrito, porque si no, quién sabe cómo me hubiera ido con las suspensiones. Hemos decretado muchísimas suspensiones. Por eso, qué importante, ahora imagínense ustedes que son el juez de ejecución en 2012 y llegan y el abogado les dice eso. ¿Qué hacemos? Si ni siquiera lo dejan entrar, ¿cómo voy a pedir que efectivamente vigilen que no se les vulneren sus derechos? Pues haciendo un trabajo de 3 años, no, abogado, regrésese. Y si no, ahí está el recurso, preséntemelo. Y lo vemos. Bueno, las visitas. Las visitas se han convertido en uno de los factores indispensables para la reinserción social. Fíjense ustedes, factor indispensable para lograr que una persona se reinserte a la sociedad. Y lo que la penitenciaria no deja entrar a los familiares. Es decir, la visita familiar yo la entiendo como una especie de, bueno, no la entiendo así lo dice, no recuerdo las reglas mínimas sobre el tratamiento de reclusos. No les quiero mentir, pero su familia y las visitas es su contacto con el exterior. Es importante que él siga sintiendo que forma parte de la sociedad. Y si no permitimos que entre la gente, o les ponemos ahí la locutoria, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Locutorio. No dejamos que haya esa interactividad o actuación entre ellos, interacción. Estamos ya limitando esa reinserción social. Entonces, sí, abogada, fundada su pregunta. Es que son problemas reales, chicos. Eso es lo que a lo mejor me ha faltado decirles. He hablado de cosas muy bonitas, pero ir a un centro donde en una celda hay 15 gentes y todos de familias acomodadas, todos. Sí, porque se tienen que acomodar, si no, no caben. Sí, de verdad. Sí, y que se duerme, sabrá Dios. No, es que, por ejemplo, ahorita en tiempo de frío, nosotros aquí más o menos, ¿verdad? La libramos. Pero vaya a un centro de diciembre, donde no hay, las ventanas no tienen vidrios, por cuestión de seguridad,
donde tienen que poner, les autorizan en la noche poner una, ¿se acuerdan de esas cobijas verditas? ¿Sí? ¿Sí les tocó? Ay, no. Yo, verdad. Pero, ¿sabes si en la puerta para que cuando menos no haga corriente? Y ustedes entenderán que también tiene su grado de inseguridad, porque tapas la visibilidad y lo que pueda pasar ahí adentro. Y somos adultos todos. Cada quien no lo que piensa. Bueno, ¿no? Entonces, en realidad, fui muy benévolo al hablar de las cárceles en México. De verdad se los digo, no estoy tratando de barbear a las autoridades de Aguascalientes, pero los centros penitenciarios de Aguascalientes son de los mejorcitos del país. No conozco muchos, vivencialmente solo conozco de otro estado. En fotos, en demás, conozco más, pero vivencial conozco otro. Y les puedo asegurar que tenemos una problemática. Sí, pero híjole, en otros lugares cuando menos aquí puede estar. Pero hay sexos donde literalmente, ustedes lo saben, no puedes, el director no puede ingresar. No puede ingresar a ciertas zonas. O sea, la problemática, y ustedes imagínense lo difícil que es hablar de reinserción social, de cumplimiento de penas, de actividades laborales, de actividades educativas, cuando los chicos están asustados por seguir vivos allá adentro. Cuando no pueden hablar con la dirección. Eso es complejo. En Aguascalientes creo que tenemos posibilidades de tener un buen sistema penitenciario, porque hasta la situación geográfica nos ayuda. Hay estados donde para ir a un centro son horas. Para llegar a la justicia también se tardan las mismas horas. ¿Sí? Entonces la problemática de los centros es increíblemente compleja. Y el reto, según la Constitución, desde 2008, vigente a partir de 2011, es reinserción social. ¿Alguien sabe qué es la reinserción social? Regenerarte socialmente. ¿Pero qué es eso? Prepararlo para que hay un punto intermedio en el cual ya no está ni en la prisión ni afuera, está en un intermedio. ¿Es eso a lo que se refiere? Para que se preparen y puedan ingresar. Bueno, yo creo que esa es una etapa de la reinserción social. ¿De qué forma se ingresa a la sociedad? Que se reintegren a la sociedad. Eso es la rehabilitación. Bueno, si no saben qué es reinserción social, no se alarmen. Porque le pregunté a gente de CETER todavía hace año y medio y todavía no saben bien. Y ellos fueron los que están promoviendo esto. Entonces, no se alarmen. Esto pasa. Lo cierto es que ya no estamos hablando de reeducados, ya no estamos hablando de readaptación, ya no es educación, ya no está enfermo. No, eso sí ya lo abandonamos. Se está hablando de reinserción a la sociedad. Hay una tesis de la primera sala que a mí me gusta, que nos dice que la sociedad está asumiendo su responsabilidad respecto a las conductas ilícitas y que no puede considerar ni enfermo ni mal educado en la adaptación a las personas que rompen el orden social y que hacen una conducta relevante para el derecho penal. No son enfermos, no son mal educados. Y nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad hacia estas personas porque algunas veces, generalmente, cada quien ponga el título que quiera, las condiciones de su vida los dirigen hacia estas conductas. No siempre, para mí no siempre. Pero es muy bonita porque pocas veces escuchas esto, que el Estado debe asumir su responsabilidad respecto a la delincuencia. ¿Por qué? Porque faltan oportunidades de, ahora sí, 18 constitucional. El 18 constitucional no nos define propiamente la reinserción social, pero nos dice que debe llevar un proceso de reinserción social. Y son 5 rubros: trabajo, educación para el trabajo,
salud, ¿ya dije educación? No, educación y deporte. Trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. ¿Sí? Y le dan una vuelta, pero hermosa, a la pena de prisión. A mí en lo personal me gusta, creo en ella, pero no creo que seamos muchos los que creemos en ella todavía. ¿Para qué es una pena de prisión, señores abogados? Pagar culpas. Inicialmente para castigar. Consecuencias, castigar. También para prevenir. Prevenir, claro que sí, prevención general. Para hacer que vuelva a la sociedad en las mejores condiciones humanas, o sea, ya no con la actitud que tuvo, sino transformarse, yo diría, como persona. No es algo así. Me parece que la pena de prisión pareciera una moneda y que ya nos dimos cuenta que tiene otra cara. Porque pensamos, sigue siendo aflictiva, ¿eh? La primera sala ha sido muy enfática. La pena de prisión sigue teniendo el carácter aflictivo, es decir, sigue siendo castiguito, pero tiene otra moneda, o mejor dicho, tiene otro lado, que es la reinserción social. Por favor, todos están cómodos sentados, ¿están bien? Voy a decir algo complejo, por favor, no lo tomen tan a pecho, no es algo que pueda lastimarnos, pero nos hace crecer. La reinserción social es una garantía individual. De recuperar la libertad, maestro. De recuperar la libertad. Todavía no. A ver, no se cayó nadie, ¿verdad? ¿Todos están bien? Es una garantía individual. Señor abogado. Si la reinserción social es una garantía, ¿por qué se siguen exigiendo las cartas de valores? Ya no las voy a hacer. Bueno, primero, ya contesto si me hace favor, licenciado. Garantía individual. Ahorita regresamos. Lo de la carta de antecedentes penales ha sido muy debatido. Muy debatido. Y yo soy el que me ha tocado dar la cara. ¿Por qué? Porque yo la escribo. Pero mucha gente ha dicho, ¿por qué se expiden las cartas? ¿Por qué nos estigmatizan? Eso es juzgarme dos veces. Y es dramático, y es cierto, pero como dice ese filósofo que se pone en una, que tiene un noticiero, Andrés Ross, no es filósofo, pero por hoy nadie lo puede remediar. Es decir, como juez he buscado opciones para ver que esto de las cartas no sea gravoso. ¿Por qué les digo esto? Tengo internos que duraron muchos años en el Cerezo, se les da por primera vez su beneficio, están contentos, están felices y sobre todo tienen una buena actitud. Y a la hora que lo quieren insertar a la sociedad, credencial de lector, no te dan. No quieren credencial. Y luego, ok, credencial de lector, licencia, tampoco te dan, porque te piden. Bueno, ok, voy al trabajo, voy a trabajar así, no te puedo dar trabajo porque tienes antecedentes. ¿Dónde quedó la reinserción? Es dramático, y dejen ustedes de lo dramático, es real, es totalmente real. Y los que trabajamos en esto y que queremos que funcione, o que tenemos la ilusión de que funcione, es frustrante, porque no hay herramientas, Entonces, ¿cómo lo reinserto? A mí me pasó una cosa curiosa. Hay un beneficio que se llama liberación y duran, no me gusta a mí, pero no me gustó que no lo compartí, pero ya me daba. Dice, te tienes que internar 5 días por las mañanas, y luego, si no, te puedes internar todo el día y sales el fin de semana. Está bien el artículo, o sea, si lo lees, tiene buena ortografía, o sea,
Pero sí, amigo, a la hora de hacerlo verdad, ¿cómo le voy a dar un beneficio a una persona teniendo linterna 5 días? ¿A qué hora trabaja? Y sobre todo, ¿a qué hora saca para comer? Pues empecé yo dando beneficios. Ahí me aventaba un argumento del primero constitucional, ustedes saben. Llegamos a los básicos, con ganas, ¿verdad? Y primero constitucional.